Bienvenidos sean todos, especialmente si acaba de llegar, si no estaba cuando hice el anuncio en el principio del servicio, pero que Dios nos bendiga y nos haga crecer en nuestra fe mientras meditamos y estudiamos su palabra hoy. En un momento del último año de la vida de Jesús, Él hizo una encuesta a sus discípulos. Podemos imaginarlos sentados quizás en un campo como este. Y Él les preguntó, ¿quién dicen la gente que es el Hijo del Hombre? Y hubo una variedad de opiniones. Los discípulos contestaron diciéndole cuáles eran las opiniones que habían escuchado de la gente común de Israel. Y dijeron, unos dicen que es Juan el Bautista, quizá resucitado de entre los muertos. Otros que Elías, un profeta, y otros que Jeremías o uno de los profetas de los años de antaño. Entonces Jesús les preguntó directamente, ¿quién dicen ustedes que soy yo? Y Pedro respondió por los 12 y dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Esa pregunta, ¿quién es Jesús?, sigue siendo relevante hoy. Y sigue habiendo una variedad de opiniones sobre quién es o quién era Jesús. Yo busqué, usando la inteligencia artificial, me estoy volviendo más hábil con mi uso de la inteligencia artificial y busqué unas estadísticas o encuestas que han hecho en Estados Unidos sobre Jesús, sobre su identidad. Y me dijo que, por ejemplo, supuestamente el 80% de la gente cree que Jesús era el Hijo de Dios. Eso me parece un poco alto, porque he conocido muchas personas escépticas también, pero 80%. Dice que el 60% cree que Jesús es el único camino al cielo, un poco más bajo. El 44% de los cristianos, de los que profesan fe en Cristo, cree que no tenía pecado. Solo 44% de los cristianos. ¿Okay? El 68% de todos aparentemente cree que Jesús resucitó de entre los muertos. Entonces, desafortunadamente, los resultados de estas encuestas no llegan a las alturas de la respuesta de Pedro y los 12, porque todos dijeron con convicción, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y hoy en día habría muchas personas que dirían que realmente no importa si Jesús era Hijo de Dios o no, o si tenía pecado o no, si resucitó de entre los muertos o si está todavía en una tumba en algún lugar en Palestina. Dirían que no importa. Lo que importa es su enseñanza, lo que nos enseñó, lo que nos dejó. Pero hay otra opinión. Martín Lutero dijo esto. Escribió, aquellos que niegan la deidad de Cristo, que niegan que Jesús sea Dios, pierden todo el cristianismo. Lutero está diciendo que si rechazamos estas verdades sobre Jesús, no tenemos el derecho de llamarnos cristianos. Y esa no es una enseñanza de él la tomó de la Biblia misma. Y duele, ¿verdad?, cuando tú escuchas a una persona decir, Jesús era solamente un hombre. Escuché un señor me lo dijo la semana pasada. Jesús es solamente un hombre. Qué tristeza me da. Pero es aún más inquietante cuando una persona te dice, Jesús nunca dijo que era Dios. Pues si Jesús nunca lo dijo, ¿cómo lo voy a creer yo? Siempre voy a tener dudas. Por eso vamos a hacer esa pregunta misma hoy. ¿En algún momento dijo Jesús que era Dios? Y para obtener la respuesta, vamos a ir a sus enemigos. Vamos a entrar a la sala de juicio con Jesús, cuando está delante de la Corte Suprema de los judíos, y escuchar a esos hombres
los que lo condenaban decir, acabamos de oírlo de sus propios labios. Lo haremos para que estemos seguros. En Lucas 22:66 dice, al amanecer se reunieron los ancianos del pueblo, tanto los jefes de los sacerdotes como los maestros de la ley, e hicieron comparecer a Jesús ante el consejo. El consejo se llamaba el Sanedrín, 71 hombres que eran los líderes de Israel. Y este era Viernes Santo y este era el segundo juicio de Jesús. El primer juicio ocurrió de noche y el propósito de ese primer juicio era hallar evidencia en contra de Jesús para que lo pudieran condenar. Porque ya habían decidido que merecía morir. A diferencia que de un tribunal bueno y justo, ya habían decidido este hombre merece morir y vamos a buscar o quizás producir evidencia para que podamos acusarlo delante del pueblo judío, también delante del gobernador romano. Así que usaron falsos testigos que dieron falso testimonio sobre Jesús, cualquier cosa, para condenarlo. Entonces, este es el segundo o el juicio real durante el día, porque la misma ley del Sanedrín decía que no se podía hacer un juicio durante la noche. Entonces hacen otro para evitar que la gente los acuse de haber quebrantado sus propias leyes. Tenemos que recordar que Jesús no fue juzgado tanto por lo que hizo, sino por lo que había dicho, por lo que decía sobre sí mismo. Y los cargos eran blasfemia. Lo que ellos lo condenaron fue por blasfemia, por lo que había dicho sobre sí mismo. En Juan capítulo 10, versículo 33, estaban a punto de apedrear a Jesús por sus palabras y le dijeron a él, no te apedreamos por ninguna de ellas, sino por blasfemia, porque tú, siendo hombre, te haces pasar por Dios. ¿Entendieron? Que él decía que era Dios. Y estaban listos para apedrearlo. Y de eso se trataba este juicio también, de hallarlo culpable de blasfemia. Y tenemos que decir que en verdad sería blasfemia si un mero ser humano dijera yo soy Dios. Eso sí, sería blasfemia. Ahora el versículo 67. Si eres el Cristo, dínoslo, le exigieron. Jesús les contestó, si se lo dijera a ustedes no me lo creerían, y si les hiciera preguntas no me contestarían. Esto sería como si alguien fuera a interrogar a Lionel Messi y decirle, ¿dices tú que eres uno de los mejores jugadores de fútbol de la historia? ¿Cómo podría responder él? Pues ustedes han visto todos mis partidos y si no están convencidos de que soy uno de los mejores, no creo que haya nada que yo pueda hacer o decir para convencerles. Así era con Jesús. La gente que interrogaba a Jesús habían visto los milagros, habían escuchado sus palabras. Pero ¿qué estaban haciendo? Que estaban endureciendo su corazón. Es decir, no queremos creer eso. No queremos creerlo. Y además, esa palabra, Cristo o Mesías, había sido tan mal interpretada por los judíos que ni siquiera Jesús, durante su ministerio, usó esa palabra para referirse a sí mismo. Así que dicen, no vamos a hablar de esto, porque ustedes si no creen ya que soy Mesías, no van a creer ahora. Versículo 69. Jesús dijo, pero de ahora en adelante, el Hijo del Hombre estará sentado a la derecha del Dios Todopoderoso. ¿Eres tú entonces el Hijo de Dios? Le preguntaron a una voz. No estaban preguntándole a Jesús, ¿dices tú que eres como un hijo de Dios en un sentido general? O sea, porque todos somos hijos de Dios porque Él nos creó. No. Estaban preguntando, ¿eres tú Dios? Uno con Dios. ¿Eres tú el Señor?
Y esa era una pregunta que Jesús no podía dejar sin respuesta. Por eso en el versículo 70 dice, ustedes mismos lo dicen. ¿Para qué necesitamos más testimonios? Resolvieron. Acabamos de oírlo de sus propios labios. Entonces, Jesús confesó aquí claramente que era hijo de Dios, que era Dios mismo. Lo hizo en un tribunal de justicia, en una sala de juicio bajo juramento. Y ellos entendieron. Y todo lo que él había hecho y dicho durante su ministerio había comprobado esta verdad. Sus milagros, sus mensajes. Pero no fue solamente él, sino también el Padre y el Espíritu Santo. En el día de su bautismo, ¿qué pasó? El cielo abre y el Padre habla y dice, este es mi Hijo amado, estoy muy complacido con él. Y el Espíritu Santo baja sobre él en forma de paloma. No fue solamente él, sino que fueron el Padre y el Espíritu Santo. Toda la evidencia estaba. Afirmar ser Dios es blasfemia, a menos que tú seas realmente Dios. Y había una manera para que ellos supieran esto también y lo creyeran. Estos hombres supuestamente eran expertos en la Biblia. Conocían muy bien todo lo que Dios había escrito en el pasado, todas las profecías. ¿Cuántas hay en los que han tomado la clase Empezar? ¿Cuántas profecías hay en la Biblia, en el Antiguo Testamento, sobre la venida del Mesías? Como 300 profecías, 300 predicciones. Conocían esas profecías. Hubieran podido comparar las profecías con Jesús, con sus palabras y con sus obras y concluir, sí, este tiene que ser el Mesías prometido por Dios, tiene que ser Dios mismo. Pero tristemente solo unos cuantos lo hicieron. Hombres como Nicodemo, José de Arimatea. Y ellos llegaron a la conclusión de que Jesús sí era el Mesías y el Hijo de Dios. Pues incluso cuando Jesús estaba vivo, cuando la gente podía verlo y oírlo, todavía malinterpretaban sus palabras. Y aún así creyeron mentiras. Y tenían falsas ideas sobre él, ¿verdad? Como las respuestas de no, él es Juan el Bautista, él es uno de los profetas no. Y si fue así en aquel tiempo, mientras Jesús estaba vivo todavía y estaba entre ellos, va a ser así también hoy. De hecho, la idea de que Jesús no es verdadero Dios es una de las falsas enseñanzas más antiguas. Pero hay sectas hoy en día que todavía enseñan eso, ¿verdad? Los testigos de Jehová dicen, Jesucristo es solo una criatura de Dios, o sea, creado por Dios, y no el Hijo de Dios desde toda la eternidad. Los masones dicen, decimos al cristiano sincero que Jesús de Nazaret no era más que un hombre como nosotros. Y hay muchos otros ejemplos que les podría dar de personas o grupos que niegan que Jesús sea Dios. Y uno esperaría algo mejor del cristianismo, ¿verdad? De las iglesias cristianas. Pero hay iglesias cristianas que dicen lo mismo, que niegan que Jesús sea Dios o que niegan que Jesús haya afirmado ser Dios. Uno de los ejemplos más notorios es un grupo que se llama el Seminario de Jesús. Quizás algunos han oído de este grupo. Llegó a la fama en los 90. Y este grupo dice eso mismo. Se reunieron para determinar por voto cuáles de las palabras atribuidas a Jesús en los evangelios realmente las dijo y cuáles no. Esto es lo que ellos dicen. Dicen, Jesús de Nazaret no se refirió a sí mismo como el Mesías, ni afirmó ser un ser divino que descendió a la tierra desde el cielo para morir como sacrificio por los pecados del mundo. Estas son afirmaciones que algunas personas de la iglesia primitiva hicieron sobre Jesús, no afirmaciones que él hiciera sobre sí mismo.
Wow. Ellos abordan los evangelios con mucho escepticismo, diciendo que no hay un Dios, no hay tal cosa como una inspiración verbal, lo sobrenatural no es posible, y terminan negando que Jesús sea Dios. Ellos dicen, si Jesús debía ser como los otros rabinos o maestros de su época. Entonces, y ninguno de ellos se habría atrevido a decir que era Dios. La gente lo habría tildado de un lunático si hubiera dicho esto. Así que Jesús no pudo haber dicho que era Dios. Y en su Biblia, ellos votaron. Dicen, ¿estas palabras son de Jesús o no? Si la mayoría decía que sí, ponían las palabras en rojo. Si la mayoría decía que no, ponían las palabras en negro. Y ellos dicen que solamente que el 82% de las palabras atribuidas a Jesús en la Biblia no son de Él. Casi toda su Biblia aparece en texto negro. Y si fuéramos a buscar este texto de Lucas 22, veríamos que está en negro. Miren que no, Jesús nunca dijo esto. Así que, ¿qué están haciendo? Están haciendo un Jesús a su imagen y semejanza. No les gusta un Jesús que sea Dios, que haga milagros, que haga cosas que no pueden explicar. Por eso lo convierten en su propio Jesús. Pero nosotros creemos que todas las palabras atribuidas a Jesús en el Nuevo Testamento son palabras de Jesús y son la verdad. Pero nosotros también podríamos caer en una trampa también, en la trampa de hacer un Jesús a nuestra imagen y semejanza. Un Jesús que nunca pediría que sacrificáramos algo que amamos por amor a Él. Un Jesús que nunca mandaría sufrimiento a nuestra vida. Un Jesús que nos dijera, sígueme, pero no tienes que cargar tu cruz, solamente sígueme. Un Jesús que nunca pediría que creyéramos algo que el mundo alrededor de nosotros rechaza o ridiculiza. Un Jesús al que no molestan nuestros pecados, porque supuestamente nuestros pecados no son tan grandes como los demás. Podríamos crear un Jesús a nuestra imagen y semejanza y tener fe, poner nuestra fe en ese Jesús y no en el Jesús que está presentado en la Biblia. Por eso digo que este juicio de Jesús, el juicio de Jesús, es también nuestro juicio también. Porque nos obliga a contestar la misma pregunta. ¿Quién digo yo que es Jesús? ¿Quién digo yo que es? ¿Creo lo que dicen las Escrituras sobre Él o creo lo que quiero creer sobre Él? Bajo amenaza de graves torturas, muchas personas han dicho cosas que no eran ciertas, porque temían la tortura. Sí que dicen cosas que no son ciertas, pero Jesús dijo la verdad. Sabiendo lo que iba a sufrir, había venido a Jerusalén sabiendo que iba a sufrir crucifixión, pero lo hizo de todas formas y confesó la verdad claramente aquí. Y en su ministerio también, muchísimas veces. No tuvo miedo de decírselo a los judíos. En Juan 8:58 dijo, ciertamente les aseguro que antes que Abraham naciera, yo soy. Abraham murió 2000 años antes del nacimiento de Jesús, pero dice, yo existía antes que él. Y yo soy es el nombre personal de Dios. También dijo a los judíos en Juan 10:30, el Padre y yo somos uno, somos un solo Dios. Si Jesús no hubiera dicho estas cosas claramente, siempre tendríamos dudas. Tendríamos que preguntarnos, ¿será Dios o no?
pero tenemos sus palabras exactas. Y hasta sus enemigos entendieron lo que quiso decir con sus palabras. Y eso es importante porque si Jesús fuera solamente un hombre, pues no importa cuán bueno, maravilloso o sabio fuera, no podría salvarnos. Si Jesús fuera solamente un hombre, por más cerca que estuviera a Dios, no podría acercarnos a Dios. Pecadores, no podría. Si Jesús era solo un hombre, su sangre no sería santa y preciosa, sino ordinaria y pecaminosa. Y no podría salvarse a sí mismo, ni mucho menos a nosotros. Pero la buena noticia es que hay otra manera en que su juicio, el juicio de Jesús, es nuestro juicio. ¿En qué sentido? Es su juicio nuestro juicio. Porque Jesús se presentó no solamente ante una corte humana, sino ante la corte de Dios mismo. Él entró en la sala de juicio de Dios mismo y fue condenado, no por sus pecados, sino por los pecados de ¿quiénes? Tuyos y míos. Y esa es la buena noticia. El hecho de que Él es Dios y Él es hombre, cuando en el Viernes Santo, cuando Él sufrió en la cruz, sufrió por tus pecados, por mis pecados, y quitó la culpa de los pecados del mundo. Si hubiera sido un mero hombre, no hubiera podido hacer eso, pero debido a que es Dios y hombre, lo hizo, y tú puedes estar seguro de que tus pecados están perdonados. Tienes paz con Dios. El cielo está abierto para ti. Esto es también lo que perdemos si decimos, fue solamente un hombre. Pero si creemos la verdad, tenemos esa certeza de que Él me salvó. Y voy a vivir con Dios para siempre. Y vivo con Él ahora. Debido a que creemos esto, entonces somos la minoría en el mundo. Y hay personas quizás como los hombres del seminario de Jesús que dirían que somos necios, ¿verdad? Por creer esas cosas. Pero Pablo, el gran apóstol, fue tildado de necio también. Y él escribió en 1 Corintios 2:14, dice, el que no tiene el Espíritu no acepta lo que procede del Espíritu de Dios, pues para él es locura. No puede entenderlo porque hay que discernirlo espiritualmente. Dice que las personas solo pueden creer esta verdad si Dios les da el poder de creer. Si el Espíritu Santo entra en ellos y les da la fe para creer esto. Porque sin el Espíritu van a pensar que eso es locura. Locura. Creer que un hombre es Dios. Pero por el Espíritu es posible. Y nosotros creemos. Podemos decir, lo hemos oído de sus propios labios y creemos que es la verdad. Y no es motivo de jactancia, decir, yo creo y ellos no. No. Es motivo de acción de gracias. Es decir, solo por la obra del Espíritu Santo en mí puedo creer en Él. Es un milagro. Mi fe es un milagro. Tu fe es un milagro que Dios creó en nosotros. Sin el Espíritu nosotros de igual manera rechazaríamos a Jesús y diremos que esto es locura. Entonces, la deidad de Jesús es tan importante que Martín Lutero dijo esto. Dice, este artículo, que Cristo es a la vez verdadero Dios y verdadero hombre, es la roca sobre la que se construye nuestra salvación y bienestar eternos. Sobre esto somos bautizados, sobre esto vivimos y morimos. Tan importante es. Todavía tenemos muchas oportunidades de confesar esta fe, de responder la pregunta que Jesús hizo a los discípulos. ¿Quién dicen ustedes que soy yo? Puedo responder a esa pregunta, sea tomando una encuesta, como las encuestas que mencioné antes, o contestando la pregunta de un amigo que me pregunta sobre el cristianismo. Pero con los 12, con Pedro, confesemos
la verdad de que Jesús es un hombre, Jesús es Dios y por eso Jesús es el único que nos puede salvar. Y que el Señor nos dé la fuerza para confesar eso fiel y regularmente. Amén.